Bueno, vamos a examinar a continuación los osciladores. Veremos los distintos tipos que existen y algunas especificaciones y características que son propias de este tipo de fuentes de señales. Bueno, como ya lo hemos señalado, los osciladores son un tipo específico de fuente de señal, el cual principalmente está pensado para generar formas de ondas sinusoidales. Lo que tenemos a la vista acá es una fotografía que nos muestra un oscilador típico, el cual tiene, se puede ver acá claramente, una salida en la cual hay disponible una forma de onda sinusoidal. Eso no significa que este tipo de fuentes también puedan entregar otros tipos de formas de onda. En particular, este oscilador, además de la salida sinusoidal, dispone de una salida de onda cuadrada. Bueno, pero eso es un accesorio. Lo principal en lo que respecta a la forma de onda de salida es que este tipo de fuentes de señal entregan formas de ondas sinusoidales. Bueno, podríamos intentar hacer una clasificación de los osciladores teniendo en cuenta el margen de frecuencia dentro del cual pueden trabajar, el rango aproximado de frecuencia y el tipo o topología utilizada, o sea, la circuitería, cómo funcionan. No es propósito de esta asignatura entrar específicamente en este tema, es decir, el tema de el esquema electrónico de estos generadores, pero al menos alguna referencia corresponde realizar. Bueno, en primer lugar tenemos los osciladores preparados para trabajar en un rango de frecuencia relativamente bajo, desde valores tan bajos como puede ser un Hz hasta el orden de un megahertz, quizás un poco menos, pero hasta ese orden. Normalmente estos osciladores son de tipo de RC, de los cuales hay dos topologías muy difundidas, que son la topología puente de bien o la topología corrimiento de fase. Se denominan osciladores RC porque la frecuencia de funcionamiento queda fijada justamente por una constante de tiempo fijada por una combinación de resistencia y capacidad. Ya para frecuencias más elevadas, normalmente se emplean circuitos de tipo LC, es decir, que emplean una combinación de inductancia y capacidad para fijar la frecuencia, y este tipo de osciladores suelen ser útiles entre frecuencias que están comprendidas entre el orden de los 100 kHz hasta los 100 o 200 MHz, un poquito más inclusive puede ser, pero bueno, ese es normalmente el margen de frecuencia cubierto por este tipo de fuentes de señal, fuentes de tipo LC. Ya para frecuencias más elevadas, por encima de los 100 o 200 MHz, normalmente se utilizan circuitos que emplean componentes se llaman de resistencia negativa, o sea, dispositivos activos que presentan la característica de resistencia negativa. Un tipo específico de fuente de señal de oscilador son los osciladores controlados por cristal, que normalmente son útiles para márgenes de frecuencia parecidos a los de los osciladores LC, es decir, entre valores que pueden ir entre los 100 kHz hasta los 100 o 200 MHz, pero que tienen la particularidad de que son de frecuencia fija, es decir, no son de frecuencia ajustable. Bueno, dentro de los osciladores RC tenemos una topología denominada oscilador por puente de bien, de la cual acá tenemos un esquema simplificado, y la otra es la del oscilador por desplazamiento de fase, de la cual tenemos aquí un esquema. ¿Cómo funcionan estos osciladores? Bueno, por ejemplo, refiriéndonos al oscilador por desplazamiento de fase. El oscilador dispone de una etapa amplificadora. En este caso,
Este es un amplificador inversor, es decir que la diferencia de fase entre la entrada y la salida es 180 grados. Este amplificador invierte la fase, ¿sí? Tenemos entonces una inversión de fase de 180 grados natural correspondiente a el amplificador. Se agrega una red entre la salida y la entrada, una red que proporciona los 180 grados que faltan para que el giro de fase completo sea 360 o 2pi, de manera que se convierta esto en un sistema con realimentación positiva. Esta red RC está formada por tres celdas que cada una de ellas gira 60 grados. El conjunto el giro de fase del conjunto es 180 grados. La red atenúa, obviamente, y la atenuación se compensa dándole ganancia al amplificador. De esta manera se logra un oscilador cuya frecuencia de salida queda determinada por la constante de tiempo formada por la red RC. Y bien, este tipo de generador, al igual que el generador en puente de bien, proporcionan señales de salida senoidales bastante puras y libres de distorsión, solo que lo hacen en frecuencias más bien bajas, como se había mostrado en la tabla que mostramos inicialmente. Si se pretende obtener valores de frecuencia más elevados, hay que ir a los osciladores LC. Dentro de los osciladores LC hay básicamente dos topologías principales que son la del oscilador Hartley y la del oscilador Colpitts. Ambos contienen obviamente un elemento activo cuya salida se reinyecta a la entrada a través de un circuito resonante LC. La diferencia entre el Hartley y el Colpitts es la topología del circuito resonante, ¿sí? Por lo demás, prácticamente no tienen diferencia. Las características de la forma de onda de salida, de márgenes de frecuencia que se pueden lograr y demás, son exactamente iguales. Para valores de frecuencia elevados, normalmente se apela al uso de dispositivos de resistencia negativa. Probablemente ustedes han estudiado, conocen, por haberlo visto en el curso de dispositivos electrónicos, conocen la existencia de elementos activos con región de resistencia negativa. Me refiero específicamente a los SCR y los TRIACs. Pero no son los únicos elementos que tienen estas características. Existe un tipo de diodo denominado diodo GUN que exhibe una región de resistencia negativa, ¿sí? Y si ese diodo se lo utiliza juntamente con alguna red, un circuito resonante apropiado, el conjunto se comporta como un oscilador, ¿sí? Esta red asociada puede ser una red LC o en algunos casos puede ser una cavidad resonante. Sobre todo para frecuencias elevadas del orden de las microondas, se emplean cavidades resonantes. Realmente esta es una parte de la técnica muy específica y especializada, de la cual yo confieso mi conocimiento no es muy profundo, aunque en alguna oportunidad los he utilizado, pero bueno, no conozco demasiado profundamente el tema, ¿sí? Bien. Por último tenemos los osciladores a cristal o controlados por cristal, que en realidad un oscilador a cristal o controlado por cristal es básicamente como si fuera un oscilador LC en el cual la red LC se reemplaza por un cristal de cuarzo que, digamos, tiene la propiedad de que, de acuerdo a las dimensiones físicas del cristal, como ha sido tallado, el mismo se comporta como un circuito resonante a una frecuencia específica. La característica principal de este tipo de osciladores es que la frecuencia puede ser ajustada a un valor muy exacto y estable, controlando las dimensiones físicas del cristal, y por ello es el tipo de oscilador que se usa como oscilador de referencia de frecuencia fija para la calibración o control de otros tipos de dispositivos, en lo que se refiere a la frecuencia.
Bien, y aquí vamos a lo que habíamos planteado. El grupo de características, especificaciones a las cuales uno debe prestar atención a la hora de seleccionar un generador para una aplicación específica, ¿sí? Hay un grupo de especificaciones principales, entre las cuales tenemos el rango de frecuencia. Es muy importante cuando uno va a seleccionar una fuente, un generador para un propósito específico, asegurarse que el rango de frecuencia que cubre la fuente, el generador, es el adecuado. Por ejemplo, si nosotros que pretendemos hacer, por ejemplo, el ensayo de respuesta en frecuencia de un amplificador de audio, ¿eh? Audio es el margen de frecuencia que va entre unos 15 Hz y alrededor de 15 kHz, que es el límite de audición del oído humano. Ese es el margen que se considera de audiofrecuencia. Si yo quiero hacer un ensayo en un dispositivo, un amplificador de este tipo, el generador que voy a usar tiene que cubrir ese margen de frecuencia y en lo posible excederlo. Si no, no me va a servir para hacer el ensayo. La otra especificación es el nivel de salida. El nivel de salida tiene que ser un nivel adecuado, tanto en cuanto a su valor máximo como en cuanto a su valor mínimo, acorde con las características de el sistema o el dispositivo que vamos a ensayar. Si tiene que tener un nivel que se puede ajustar dentro de un amplio rango dinámico, acorde con los niveles necesarios para hacer el ensayo que vayamos a realizar. Si no tiene el margen de nivel adecuado, probablemente haya que, disponer de algún elemento extra externo, como puede ser un amplificador o un atenuador, ¿sí? La otra especificación es la especificación de la impedancia de salida, ¿sí? Esto es importante, sobre todo en los generadores de radiofrecuencia, disponer de un valor de impedancia de salida adecuado al tipo de ensayo que vayamos a hacer. Yo lo mencioné en el video anterior, que por ejemplo, la mayor parte de los generadores de radiofrecuencia tienen impedancia de salida de 50 ohm, pero hay un área específica de la técnica de los sistemas de televisión, donde la mayor parte de los componentes y dispositivos y elementos que se usan tienen un valor de impedancia distinto, que es 75 ohm. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta cuando uno selecciona un generador para trabajar en este área específica de la técnica, porque tenemos que tener impedancias que sean compatibles, o de lo contrario, disponer de algún elemento que nos permita adaptar las impedancias. Entonces, esa es una especificación a la cual hay que prestar especial atención. La otra especificación importante a la cual uno tiene que prestar atención es la distorsión de la forma de onda, ¿sí? Esto por una causa, un motivo que vamos a explicar en unos instantes. Hay también un conjunto de características o especificaciones accesorias, entre las cuales podemos mencionar la exactitud y la resolución del dial o display. Cuando una fuente de señal se va a usar en un proceso de medición como referencia en lo que respecta a valores de frecuencia o valores de amplitud, es importante atender a de qué manera estas características, la frecuencia y la amplitud, están siendo indicadas en el dial o display que posee el instrumento. Hay que tener presente ese tema. Bien, otra especificación o característica importante es la de la estabilidad de la amplitud y de la frecuencia de salida. Es decir, características que tienen que ver con que el nivel y la frecuencia de salida que yo he ajustado en un generador permanezcan estables en el tiempo. Eso es la estabilidad. Suele ser algo importante a la hora de seleccionar un generador para un propósito determinado. Finalmente, mencionamos la posibilidad de modulación. Hay ciertos tipos de ensayos que requieren necesariamente que la fuente
el generador que vayamos a utilizar pueda ser modulado. Y la carencia de esta característica hace que, digamos, el instrumento sea inútil. Si yo quiero hacer un ensayo, por ejemplo, en un receptor de comunicaciones, necesito un generador que esté modulado. Si no está modulado, no voy a poder usarlo para hacer el ensayo. Todas estas características y especificaciones normalmente se encuentran en las hojas de datos de los generadores. Acá mostramos a modo de ejemplo la hoja de datos de un oscilador, es el HP209A, cuya fotografía mostramos al inicio del clip de video. Y acá se encuentran la mayor parte de los datos a los cuales hay que prestar atención. Por ejemplo, información correspondiente a la distorsión, al rango de frecuencias y a la planitud. La distorsión, sobre la cual nos vamos a explayar en unos instantes, normalmente se especifica o puede especificarse mediante la ayuda de una gráfica. Por ejemplo, en este generador, el cual mencionamos recién, la especificación se da a través de una gráfica que dice cómo varía el porcentaje de distorsión armónica total, en función de la frecuencia de salida. Este generador en particular, como es un generador que está preparado específicamente para hacer ensayos en radiotelefonía, tiene dos modos de funcionamiento, un modo de baja distorsión y un modo de distorsión normal. Y bueno, estas curvas representan cómo varía la distorsión en función de la frecuencia de salida. Bien. En cuanto al rango de frecuencias, una característica importante es el de la planitud, que ya lo habíamos mencionado de alguna manera hace un ratito. La planitud tiene que ver con cómo varía porcentualmente la amplitud de salida en función de la frecuencia. Es decir, supongamos que yo a un generador lo ajusto para que entregue un nivel de salida. Idealmente, ese nivel de salida debería mantenerse constante aunque yo varíe la frecuencia de salida. Pero normalmente hay una ligera variación, y a eso es a lo que se refiere la planitud. Acá, digamos, se ha especificado haciendo uso de una tabla de valores que dice dentro de qué márgenes puede variar la amplitud de la salida en función de la frecuencia. Como lo dije, este generador tiene un modo de baja distorsión y un modo normal, y bueno, están acá expresadas las especificaciones para ambos casos. Este es el generador. Bien, respecto de los niveles de salida y de la impedancia de salida, ya en un video anterior nos hemos explayado sobre el tema, así que no vale la pena extenderse más acá. ¿Sí? Acá tenemos la especificación de niveles e impedancia de salida para una onda sinusoidal y para una onda cuadrada. Y bueno, vamos a explicar ahora un poquito el tema de la distorsión. Los osciladores se caracterizan por proporcionar salidas con muy baja distorsión. A pesar de los grandes avances que hay en la técnica y lo que ha posibilitado disponer en los últimos tiempos de aquellos generadores que habíamos denominado en su momento como generadores o fuentes de señales digitales, que son muy elaboradas, que son digamos de mucha calidad, la cuestión de la distorsión es muy difícil de superar a los generadores clásicos en lo que respecta a la baja distorsión de los mismos. ¿Sí? ¿Qué es la distorsión? Bueno, supongamos que tenemos una señal sinusoidal perfecta. Perfecta significa que si tenemos una representación en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia una señal senoidal pura tendría una única componente espectral representada por una raya espectral única. ¿Sí? Supongamos que esa señal se hace pasar por un dispositivo cualquiera. Y ese dispositivo entrega a la salida la señal, pero con una deformación. La deformación es justamente la distorsión. ¿Sí?
Por ejemplo, los tipos de distorsión más común en el dominio del tiempo son los efectos producidos por saturación, y en este caso, este tipo de defectos que se llama distorsión por cruce, o por cruce de cero, ¿sí? Que se da particularmente en aquellos dispositivos amplificadores que usan etapa de salida tipo simetría complementaria. En el dominio de la frecuencia, lo que ocurre es que lo que termina apareciendo son componentes armónicos. Entonces, muchas veces cuando se habla de distorsión, se habla de distorsión armónica. Es una forma, digamos, de eh, poner en números la distorsión, en forma de porcentaje de contenido armónico o distorsión armónica. Bueno, vamos a ver la salida sinoidal proporcionada por un generador de tipo oscilador, ¿sí? Acá hemos conectado la salida de un osciloscopio, la entrada de un osciloscopio a la salida de este generador, y podemos apreciar la forma de onda de salida sinusoidal. Acá tenemos una visión un poco más detallada y podemos ver que la forma de onda de salida es bastante limpia y libre de defectos. Realmente parece ser una sinusoide. Y realmente lo es. Nosotros con un osciloscopio digital vemos el espectro de salida de este oscilador. Podemos apreciar lo siguiente. Tal como yo lo expliqué en un video anterior, en un osciloscopio digital se puede ver simultáneamente la señal en el dominio del tiempo, sería lo que está acá arriba, y en el dominio de la frecuencia, que es lo que está acá abajo. En el dominio de la frecuencia vemos que hay un lóbulo sobre un valor de frecuencia, y no hay otra cosa, lo cual implica que esta señal de acá es prácticamente, está libre de distorsión, al menos no se nota si la hay, ¿sí? Lo que tenemos acá en realidad es un poco de ruido, que bueno, el ruido es algo que siempre está presente en cualquier tipo de señal y es imposible de eliminarlo. Se lo puede reducir pero no eliminar. Pero bien, de alguna manera esto nos está mostrando que se trata de una señal sinusoidal prácticamente libre de distorsión para todo efecto práctico. Eso es así a diferencia de la salida que proporciona, por ejemplo, un generador de funciones. Un generador de funciones, que es otro tipo de fuente de señal, no es un oscilador, ¿sí? Ustedes sabrán que los generadores de funciones, entre las distintas formas de onda de salida que entregan, están las sinusoidales. Sin embargo, las formas de ondas sinusoidales que entregan los generadores de funciones, y acá hemos conectado nuestro osciloscopio a un generador de funciones, podemos apreciar acá, si bien la salida es sinusoidal, tiene un contenido armónico. Eso queda evidenciado acá en estos lóbulos que indican la presencia de armónicos superpuestos a la señal de salida. ¿Por qué los generadores de funciones tienen más armónicos que los osciladores? ¿Por qué la onda senoidal de un generador de funciones tiene más armónicas que la generada por un oscilador? Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Habríamos concluido la parte de especificaciones principales y accesorias de las fuentes de señal.